Desde los albores del tiempo, cuando las constelaciones servían de guía a navegantes y pastores, la imponente figura de Tauro ha reinado en los cielos como símbolo de fortaleza, perseverancia y una lealtad inquebrantable. Los antiguos lo veneraban, las leyendas lo erigieron en mitos, y hasta el día de hoy, su esencia sigue latiendo en aquellos nacidos bajo su influjo. Pero como toda fuerza primordial, Tauro es a la vez imponente y frágil, pues su fortaleza no radica en la violencia, sino en la estabilidad. Y quien ose quebrantarla cometerá un error tan grande que incluso los dioses se estremecerían al presenciar sus consecuencias. El peor error que cualquiera puede cometer con Tauro es traicionar su confianza. No se trata solo de mentiras o engaños superficiales, sino del acto de quebrar la roca sobre la que construye su mundo. Tauro no es una criatura de impulsos ni de fantasías efímeras, sino de certezas labradas con paciencia, dedicación y esfuerzo. En su mente y en su corazón, cada lazo que teje con otro es como un pacto sagrado, un compromiso que trasciende lo banal y lo pasajero. Cuando otorga su confianza, lo hace con la firmeza de la tierra misma, creyendo que su lealtad será correspondida con la misma devoción. Quien subestime este compromiso, quien lo trate con ligereza o lo quiebre con el veneno de la traición, habrá desatado una tormenta de proporciones épicas. Tauro no es rápido para reaccionar, su paciencia es legendaria, su capacidad de soportar afrentas es vasta. Pero no se equivoquen, cuando su límite es cruzado, su furia no es como el fuego que arde en un instante y se apaga, sino como el terremoto que sacude los cimientos de todo lo que creías seguro. Su venganza no es impulsiva ni caótica, sino fría y definitiva. Porque para Tauro, la confianza no es solo una emoción pasajera, sino el pilar sobre el que edifica su universo. Su amor, su amistad, su dedicación, todo está construido sobre la solidez de un terreno firme. Y cuando ese terreno es traicionado, la estructura completa se derrumba sin posibilidad de reconstrucción. No hay segundas oportunidades cuando el lazo ha sido roto, porque Tauro no vive de ilusiones ni de promesas vacías. Quien lo ha traicionado una vez, ha demostrado que no es digno de su mundo, y su castigo es el exilio definitivo de su vida. Pero hay algo aún más trágico en esta traición, no solo destruye la relación, sino que deja una herida profunda en el alma de Tauro. Aunque su fachada permanezca inquebrantable, su interior se verá afectado por la decepción. Cada vez que confió, lo hizo con todo su ser, y perder esa fe es como arrancarle una parte de sí mismo. No gritará, no hará escándalos, pero en su silencio habrá una sombra de tristeza, una grieta que tal vez nunca sane del todo. Y es por eso que aquel que traicione a Tauro no solo perderá su presencia, sino que sentirá el peso de haber destruido algo hermoso, algo raro y valioso en este mundo de promesas rotas y afectos efímeros. Porque Tauro no es de los que juegan con los sentimientos, ni de los que dan la espalda a quienes ama sin motivo. Si alguna vez te encuentras en la posición de contar con su confianza, considérate afortunado. Cuida ese tesoro con todo tu ser, porque si lo pierdes, no habrá marcha atrás. En un mundo donde todo parece fugaz, donde las relaciones son frágiles y los compromisos se desvanecen con la brisa, Tauro es el recordatorio viviente de que la lealtad, la estabilidad y la verdad son más valiosas que el oro. Y quien no sepa honrar estos valores, quien juegue con la confianza de un Tauro, habrá cometido un error tan colosal que ni el tiempo podrá deshacerlo. Tauro es una entidad de la naturaleza misma, un espíritu vinculado a la tierra, al esfuerzo paciente y a la creación de lazos que trascienden lo superficial. Para entender la magnitud del error que supone traicionar su confianza, hay que sumergirse en la profundidad de su esencia, en los matices ocultos de su carácter y en la forma en que experimenta el mundo. En su interior, Tauro no es solo fortaleza, sino también sensibilidad. Aunque su apariencia pueda ser la de una roca inamovible, bajo la superficie se esconde una riqueza emocional que pocos llegan a conocer en su totalidad. Su resistencia a la volatilidad del mundo no es sinónimo de frialdad, sino de una necesidad de seguridad que lo impulsa a construir su vida sobre bases sólidas. Cada relación que cultiva, cada promesa que hace, está fundamentada en una certeza que no se tambalea con el viento de la incertidumbre. Cuando un Tauro entrega su confianza, lo hace con la convicción de que ha encontrado algo digno de su energía, algo que merece su paciencia, su dedicación y su tiempo. No es una entrega impulsiva ni arrebatada, sino meditada y consciente. Es por eso que el acto de traicionarlo no es solo una herida momentánea, sino una fractura profunda en la estructura de su mundo. No es el enojo lo que lo consume en primer lugar, sino la desilusión, una sensación de pérdida tan grande que incluso su fortaleza interna se tambalea. Lo que muchos no comprenden es que,
Para Tauro, la confianza no es solo un sentimiento individual, sino un vínculo sagrado. No se trata de una cuestión de orgullo o de ego herido, sino de una ruptura en su concepción de lo que es real y valioso. Cuando confía en alguien, lo integra en su vida de una manera total, lo hace parte de su círculo de seguridad, de su refugio contra el caos del mundo. Y cuando ese refugio es invadido por la traición, la herida no es solo emocional, sino existencial. Tauro es un constructor nato, alguien que no se conforma con lo pasajero ni con lo efímero. Su vida es una obra maestra tejida con paciencia y esfuerzo, y en esa construcción, las relaciones juegan un papel fundamental. Cada amistad, cada amor, cada lazo que crea es como un cimiento que sostiene su realidad. Es por eso que, cuando alguien lo traiciona, la sensación de derrumbe es devastadora. No es solo la persona quien desaparece de su vida, sino que se ve obligado a replantearse su capacidad de confiar, su propia percepción del mundo. Algunos podrían pensar que, con el tiempo, Tauro perdonará, que su naturaleza tranquila lo llevará a reconsiderar la situación. Pero lo que no comprenden es que, cuando su confianza es rota, no es cuestión de rencor, sino de principios. Tauro no guarda odio innecesario, no se aferra al resentimiento por mero capricho. Su decisión de cerrar una puerta es definitiva porque para él, la confianza no es un juego. Si alguien ha demostrado ser indigno de ella, no hay razón para permitirle regresar. No por venganza, sino por respeto a sí mismo. Pero más allá del dolor y la desilusión, hay otro aspecto que muchos no consideran, la transformación interna que sufre Tauro tras una traición. Aunque pueda parecer que su estabilidad es inmutable, cada herida deja una marca, cada error ajeno lo hace más cauteloso, más reservado, más difícil de alcanzar. No es que se vuelva frío, pero sí más selectivo. Donde antes había apertura, ahora habrá prudencia, donde antes había entrega sin reservas, ahora habrá límites más definidos. Sin embargo, en su resiliencia también reside su grandeza. Aunque una traición lo lastime, no permitirá que lo defina. Su capacidad de reconstruirse es tan firme como su voluntad, y aunque el dolor sea profundo, no lo consumirá. Aprenderá, crecerá y seguirá adelante, más fuerte y más sabio, pero sin olvidar. La vida sigue, la tierra sigue girando, y Tauro, fiel a su naturaleza, seguirá sembrando nuevas semillas, construyendo nuevos cimientos, asegurándose de que aquellos que aún tienen un lugar en su mundo sean verdaderamente dignos de él. Tauro es un ser de rituales, de hábitos que le otorgan estructura a su mundo y le brindan la estabilidad que tanto necesita. Para él, la confianza no es solo una cuestión emocional, sino también un anclaje a su realidad. Se rodea de personas en quienes puede apoyarse, construyendo su círculo con paciencia, sin prisa pero sin pausa, seleccionando cuidadosamente a aquellos que serán parte de su universo. Su amor por la rutina y la previsibilidad no es una simple preferencia, sino un escudo contra la incertidumbre que lo inquieta en lo más profundo. Cuando Tauro confía en alguien, incorpora a esa persona en su ritmo, en sus costumbres y en su forma de vivir la vida. La confianza se manifiesta en pequeños gestos, compartir su espacio sin reservas, abrirle las puertas de su hogar, permitir que esa persona forme parte de sus tradiciones. Para Tauro, estos actos significan mucho más de lo que parece a simple vista, pues representan la verdadera integración en su mundo. Por eso, cuando alguien traiciona su confianza, el daño no es solo emocional o racional, sino también físico, casi visceral, como si un elemento esencial de su entorno hubiese sido arrancado de raíz. Su apego a la estabilidad hace que la traición no solo lo lastime, sino que desestabilice su percepción de lo que es seguro. Tauro invierte tiempo y esfuerzo en sus relaciones porque cree en lo duradero, en lo que se construye con bases firmes. Una traición es un terremoto que sacude los cimientos de su existencia y lo obliga a replantearse si todo aquello que ha considerado estable en realidad lo es. Esta sensación de pérdida lo hace aún más reacio a abrirse en el futuro, pues aunque su naturaleza es noble y generosa, su instinto de protección se activa cuando ha sido herido. Lo que pocos entienden es que Tauro no es un signo de cambios bruscos o de decisiones impulsivas. Cuando corta a alguien de su vida, lo hace tras una profunda reflexión, tras haber dado oportunidades silenciosas y haber observado con paciencia. Puede que no reaccione de inmediato, que no haga escándalos ni reclame a gritos, pero dentro de él, cada deslealtad queda registrada como una señal de alerta. Y una vez que ha determinado que alguien no es digno de su confianza, la desconexión es total. No es el tipo de persona que finge olvidar solo para dar otra oportunidad más adelante. Cuando Tauro cierra una puerta, es para siempre.
El dolor de la traición para Tauro no es pasajero. A diferencia de otros signos que pueden superar una decepción con rapidez, él la asimila de una forma más profunda y duradera. No se trata solo de la pérdida de una persona, sino de la ruptura de un ideal. Tauro quiere creer en la solidez de los lazos, en la nobleza de las relaciones construidas con dedicación, y cada traición es una herida en esa visión del mundo. Aunque su resiliencia le permita seguir adelante, cada cicatriz deja una lección, y con cada lección, su confianza se vuelve más difícil de ganar. No obstante, en su grandeza también reside su capacidad de amar y de seguir adelante. Aunque se vuelva más selectivo, más cauto, nunca perderá su capacidad de valorar lo auténtico. No se cerrará completamente al mundo, pero sí aprenderá a mirar con más atención, a reconocer las señales que antes ignoró, a protegerse con más sabiduría. Y cuando vuelva a encontrar personas en quienes pueda confiar plenamente, las atesorará con aún más fuerza, porque sabe lo difícil que es hallar corazones leales en un mundo donde la lealtad se ha vuelto un bien escaso. Tauro es tierra fértil, y aunque las tormentas lo golpeen, siempre encontrará la manera de florecer de nuevo. Pero aquel que haya arrancado sus raíces con la traición jamás volverá a ser parte de su jardín. La esencia de Tauro no solo reside en su lealtad, sino en la forma en que experimenta la vida a través de sus sentidos. Es un signo regido por Venus, planeta del placer, la belleza y la armonía, lo que le confiere una conexión profunda con lo tangible, con lo que puede tocar, saborear, oler y sentir. Para él, la confianza no es una abstracción, sino una experiencia sensorial. Se traduce en la comodidad de compartir espacios sin reservas, en el aroma familiar de alguien querido, en el calor de una presencia que se ha vuelto parte de su cotidianidad. Una traición, por tanto, no solo es una fractura emocional, sino una alteración de su propio mundo físico. Tauro es un constructor nato, no solo de relaciones, sino de ambientes donde pueda sentirse seguro. Su hogar, su círculo social, sus costumbres, todo forma parte de un ecosistema que ha moldeado con paciencia para generar estabilidad. Es por eso que, cuando alguien rompe su confianza, la sensación de pérdida es mucho más profunda de lo que aparenta. No se trata solo de una decepción, sino de una invasión en su santuario personal. Tauro asocia a las personas con las experiencias que ha construido con ellas. Una traición destruye no solo el vínculo, sino también los momentos que antes le proporcionaban seguridad y felicidad. De repente, los lugares compartidos ya no se sienten igual, los recuerdos se empañan con la sombra de la decepción y lo que una vez fue placentero ahora se vuelve una fuente de incomodidad. Otro aspecto que pocos entienden es la lentitud con la que Tauro procesa el dolor. Su naturaleza no es impulsiva ni explosiva, por el contrario, es alguien que digiere las emociones con calma, dejando que cada sentimiento se asiente antes de tomar una decisión definitiva. Esta característica puede dar la impresión de que no le afecta demasiado una traición o que la ha dejado pasar sin mayor problema, pero en realidad, es un proceso interno mucho más profundo. Mientras otros signos pueden estallar en el momento y después seguir adelante, Tauro acumula cada decepción en su interior hasta que, llegado el punto de saturación, corta de raíz sin mirar atrás. Cuando decide que alguien ha perdido su lugar en su vida, es porque ha llegado a una conclusión inquebrantable. La traición en el mundo de Tauro no siempre tiene que ver con engaños evidentes o actos de deslealtad flagrantes. A veces, lo que más le duele es la falta de coherencia en las personas, la sensación de que ha invertido su energía en alguien que no es quien decía ser. Para Tauro, la autenticidad es un valor supremo. No le interesa la perfección ni espera que los demás sean infalibles, pero sí necesita que sean consistentes. Si descubre que alguien ha fingido, que ha mostrado una cara distinta a la real o que ha actuado con falsedad, su decepción será tan profunda como si hubiera sido traicionado en el sentido más tradicional. Porque para él, el engaño no solo radica en las acciones, sino en la intención detrás de ellas. Su manera de reaccionar a la traición es una combinación de silencio y determinación. A diferencia de otros signos que pueden buscar confrontaciones o dramatizar la situación, Tauro elige alejarse con una dignidad implacable. No es que no sienta el dolor, sino que prefiere preservarse a sí mismo antes que gastar su energía en quien no la merece. Su venganza, si se le puede llamar así, no consiste en atacar o hacer daño, sino en borrar por completo a la persona de su mundo. Para quien lo ha traicionado, esto puede ser aún más doloroso que un enfrentamiento abierto, pues Tauro no deja espacio para segundas oportunidades ni explicaciones. Su ausencia es total y definitiva. Pero dentro de todo este proceso, hay algo que Tauro raramente muestra, la tristeza profunda que lo invade cuando pierde la fe en alguien.
Su fortaleza externa puede dar la impresión de que simplemente sigue adelante sin mirar atrás, pero la verdad es que cada traición deja una herida difícil de sanar. Tauro no es un signo que ame el cambio por naturaleza, y perder a alguien en quien confiaba significa reconfigurar su mundo de una manera que no había previsto ni deseado. Su duelo es silencioso, muchas veces imperceptible para quienes lo rodean, pero es real y duradero. Con el tiempo, aprende a fortalecerse a partir de estas experiencias. No se vuelve cínico ni deja de creer en la posibilidad de la confianza, pero sí refina su capacidad de discernimiento. Se vuelve más cuidadoso al elegir en quién deposita su lealtad, más observador ante las señales que antes pudo haber ignorado. Sin embargo, su esencia sigue siendo la misma, un ser que valora la verdad, que busca la estabilidad y que, por encima de todo, espera que aquellos a quienes ama sean tan firmes y genuinos como él mismo. Aquel que ha perdido la confianza de un Tauro rara vez comprenderá la magnitud de lo que ha dejado escapar. Porque la compañía de Tauro no es solo la de alguien leal, sino la de alguien que habría estado allí en los momentos más difíciles, que habría construido un refugio inquebrantable y que habría ofrecido un amor que no flaquea ante las tormentas. La verdadera tragedia de traicionar a un Tauro no es solo perder su presencia, sino perder la oportunidad de haber sido parte de algo sólido, auténtico y eterno. Tauro es más que un signo de estabilidad y fortaleza, es un guardián de lo tangible, de lo seguro, de lo que ha sido construido con esfuerzo y merece perdurar. No es solo un amante de la rutina, sino un protector de todo aquello que considera valioso. La traición, en cualquiera de sus formas, no solo lo hiere emocionalmente, sino que despierta una sensación de desarraigo, como si su tierra fértil hubiera sido erosionada por una tormenta inesperada. En el mundo de Tauro, la confianza no es un concepto abstracto ni un simple acuerdo tácito entre dos personas. Es un proceso de construcción que se desarrolla con el tiempo, con gestos pequeños pero constantes, con acciones que refuerzan la certeza de que alguien es digno de formar parte de su vida. A diferencia de otros signos que pueden entregarse impulsivamente, Tauro es meticuloso. No confía rápido, pero cuando lo hace con todo su ser. Es por eso que la traición no solo le duele, sino que le produce una sensación de injusticia, como si el universo hubiera quebrantado una de sus reglas fundamentales. Uno de los aspectos menos comprendidos sobre Tauro es su apego a la permanencia. Para él, las relaciones no son intercambiables ni desechables. No construye vínculos para dejarlos ir con facilidad, sino con la intención de que perduren. Una amistad, una relación amorosa, incluso una asociación laboral, son para él compromisos reales que requieren dedicación. Cuando alguien rompe esa estabilidad, no solo pierde la confianza de Tauro, sino que lo obliga a replantearse su manera de vincularse con los demás. La traición lo empuja a un terreno desconocido, a una incertidumbre que detesta y que, en el peor de los casos, puede llevarlo a cerrarse emocionalmente. El modo en que Tauro lidia con la decepción es otra de sus características más incomprendidas. No es el tipo de persona que grita, que hace espectáculos o que busca venganza de inmediato. Su reacción inicial es el silencio, pero no un silencio vacío, sino uno cargado de significado. Dentro de él, un proceso lento pero implacable se pone en marcha. Analiza, recuerda cada detalle, cada señal que pudo haber pasado desapercibida. No es impulsivo, y es precisamente esa falta de reacción inmediata lo que hace que su juicio final sea inapelable. Cuando finalmente toma la decisión de apartar a alguien de su vida, no hay marcha atrás. Otra característica que rara vez se menciona sobre Tauro es su resistencia al cambio impuesto. No es que le tema a la transformación, sino que necesita procesarla a su propio ritmo. Cuando una traición lo obliga a cambiar su perspectiva sobre alguien, el proceso no solo es doloroso, sino que lo deja con una sensación de vacío difícil de llenar. Ha perdido más que una persona, ha perdido una parte de su estructura emocional. Y esto lo lleva a una de sus respuestas más particulares, la reconstrucción meticulosa de su vida sin la presencia de quien lo ha herido. A diferencia de otros signos que pueden buscar llenar el vacío con nuevas personas o experiencias inmediatas, Tauro se toma su tiempo para reacomodar las piezas. Si alguien ha sido parte fundamental de su rutina y de su mundo, no se apresurará a reemplazarlo. En su lugar, sanará desde la raíz, reorganizando su espacio físico y emocional hasta que el eco de la traición ya no tenga cabida en su presente. Puede redecorar su hogar, cambiar sus hábitos, enfocarse en nuevas metas personales. No porque quiera olvidar rápidamente, sino porque necesita asegurarse de que lo que ha perdido no deje un hueco que lo haga vulnerable. El tiempo es su aliado en la sanación,
pero también su prueba más difícil. Aunque Tauro puede seguir adelante con admirable resiliencia, nunca olvida completamente. Su memoria es nítida y persistente, cada decepción queda archivada, no como un rencor ardiente, sino como una lección indeleble. No buscará venganza, porque su mayor castigo para quienes lo han traicionado es demostrarles que su ausencia es definitiva. No hay explicaciones, no hay discursos dramáticos, solo un vacío absoluto que, tarde o temprano, el otro comprenderá en su verdadera magnitud. Pero dentro de toda esta dureza, dentro de esta resistencia infranqueable, hay un detalle que pocos llegan a notar, la nostalgia silenciosa de Tauro. No porque quiera recuperar lo perdido, sino porque, en su interior, siempre quedará la pregunta de que pudo haber sido diferente. No se detiene en el y sí, pero lo siente. Porque si algo caracteriza a Tauro es que nunca inicia una relación con la intención de perderla. Su lealtad es absoluta hasta que se vuelve imposible de sostener, y cuando eso ocurre, lo único que le queda es seguir adelante con la certeza de que hizo todo lo que estuvo en sus manos. Lo más trágico de traicionar a un Tauro no es solo perder su confianza, sino perder la oportunidad de haber sido parte de algo sólido, genuino y eterno. Su amor, su amistad y su dedicación no son comunes en un mundo donde todo parece volátil y pasajero. Quien haya sido lo suficientemente afortunado como para haber estado en su vida, y lo suficientemente imprudente como para haberlo perdido, nunca volverá a encontrar algo igual. Tauro es más que un signo de estabilidad y lealtad, es un testamento viviente del poder de la constancia, de la conexión con la realidad tangible y de la profundidad que puede alcanzar un vínculo cuando se construye sobre bases firmes. Para comprender realmente la magnitud de una traición en su vida, es necesario sumergirse aún más en la esencia de su ser, en los detalles invisibles para el ojo común, en la complejidad de su naturaleza que a menudo es reducida a la simple etiqueta de terco o posesivo. La lealtad de Tauro no es un mero rasgo de personalidad, sino un principio de vida. No es algo que otorga de manera superficial ni que cambia con el tiempo o las circunstancias. Es una fuerza tan arraigada en su identidad que define la manera en que se relaciona con el mundo. Su lealtad no solo está presente en sus relaciones interpersonales, sino también en sus valores, en su trabajo, en sus sueños y en sus compromisos. Es el tipo de persona que, cuando promete algo, lo cumple, no por obligación, sino porque su palabra es sagrada. Este sentido del honor hace que la traición no sea simplemente una herida emocional, sino una ruptura con su visión del mundo, una violación de un pacto implícito que para él nunca debió romperse. Cuando Tauro abre su corazón a alguien, no lo hace con ingenuidad, sino con la certeza de que ha encontrado en esa persona algo digno de su energía. Su amor y su amistad no son un sentimiento efímero o una emoción pasajera, sino una inversión a largo plazo. Cree en la construcción de la confianza, en la creación de algo sólido y duradero. No busca relaciones superficiales ni conexiones inestables. Cuando da, lo hace sin reservas, con la esperanza de que su entrega será valorada y correspondida. La traición, entonces, no solo significa la pérdida de una persona, sino también la destrucción de un proyecto en el que había invertido su tiempo, su energía y su amor. Tauro también es un signo de profunda sensibilidad, aunque esta no siempre sea evidente para quienes no lo conocen bien. Su conexión con los sentidos y con el mundo material no es solo una cuestión de placer, sino también un medio a través del cual experimenta sus emociones. Su apego a lo tangible es una forma de encontrar seguridad en un mundo que a menudo es incierto. Los objetos, los lugares y las experiencias sensoriales están imbuidos de significado para él. Una traición no solo borra la confianza en la persona que lo ha lastimado, sino que también impregna de dolor todo lo que estaba asociado a esa relación. Un lugar que solía brindarle felicidad se convierte en un recordatorio de lo que perdió, una canción que antes disfrutaba ahora le provoca una sensación de vacío, un aroma familiar puede traer consigo una oleada de nostalgia y decepción. La manera en que Tauro procesa la traición es única en su especie. No es un signo que actúe impulsivamente o que busque una venganza inmediata. En su lugar, prefiere observar, analizar y reflexionar en silencio. Puede parecer que está actuando con indiferencia, que no le ha afectado demasiado, pero en realidad, cada palabra, cada acción, cada pequeño detalle se graba en su memoria con una claridad impresionante. No olvida, no porque se aferre al rencor, sino porque su mente registra todo con una precisión casi inquebrantable. Y cuando finalmente llega a una conclusión, su decisión es definitiva. Uno de los aspectos más subestimados de Tauro es su capacidad para el desapego cuando es necesario. Aunque es un signo que valora la permanencia y que lucha por mantener lo que ama,
también posee una fuerza interna que le permite cerrar puertas sin mirar atrás. No es un signo que necesite dramatizar una despedida o que busque segundas oportunidades cuando ha sido herido profundamente. Cuando decide alejarse de alguien, lo hace con la misma firmeza con la que alguna vez decidió confiar en esa persona. No hay espacio para dudas, para arrepentimientos o para reconsideraciones. La traición para él es un punto de no retorno. Pero detrás de esta fortaleza también hay un duelo silencioso que pocos llegan a percibir. Tauro no es un signo que exprese su dolor abiertamente, ni que busque consuelo en los demás de manera evidente. Su manera de sanar es interna, muchas veces solitaria. Puede volcarse en su trabajo, en sus pasatiempos, en la mejora de su entorno físico, buscando recuperar el equilibrio que la traición ha roto. Puede sumergirse en la música, en la naturaleza, en la creación de algo nuevo, no para olvidar, sino para transformar el dolor en algo tangible, en algo que pueda reconstruirse. Su proceso de sanación no es rápido, pero es profundo. Y cuando finalmente emerge, lo hace más fuerte, más sabio y con una lección grabada en su alma. Tauro rara vez dará explicaciones sobre su decisión de cortar a alguien de su vida. No siente la necesidad de justificar su alejamiento ni de entrar en largas discusiones sobre lo que ha sucedido. Para él, los hechos hablan por sí solos. No necesita demostrar su dolor ni buscar que el otro entienda la magnitud de lo que ha perdido. Sabe que, tarde o temprano, quien lo ha traicionado se dará cuenta de la ausencia de algo que era irreemplazable. Y cuando ese momento llegue, Tauro ya habrá seguido adelante, sin resentimiento, pero con la certeza de que su confianza es un tesoro que no cualquiera merece poseer. A pesar de todo, Tauro no se vuelve un ser frío o incapaz de volver a confiar. Su esencia es demasiado noble para cerrarse por completo al mundo. Aprenderá, será más selectivo, establecerá límites más firmes, pero en el fondo, su deseo de construir lazos auténticos seguirá intacto. Su corazón sigue siendo cálido, su amor sigue siendo real, pero ahora con una nueva sabiduría, la certeza de que no todos merecen estar en su vida. Quien pierde la confianza de un Tauro no solo pierde su compañía, sino la oportunidad de haber sido parte de algo único y verdadero. Porque en un mundo donde todo es efímero, la presencia de Tauro es una rareza, un refugio de estabilidad, un faro de lealtad, un amor que trasciende el tiempo. Perderlo no es solo perder a una persona, es perder la oportunidad de haber tenido algo genuino y eterno. Tauro no solo construye relaciones, sino que les da vida, las cuida, las nutre y las protege con la misma devoción con la que la tierra acoge la semilla hasta que florece. Sus vínculos no son pasajeros ni casuales, cada persona en su vida ha sido elegida con paciencia, con la certeza de que vale la pena invertir tiempo y esfuerzo en ella. La traición, por lo tanto, no es simplemente la pérdida de alguien, sino la sensación de haber sido engañado por su propio juicio. Porque si algo caracteriza a Tauro es su instinto para reconocer lo auténtico, lo sólido, lo duradero. Y cuando ese instinto falla, la herida no solo proviene de la acción de otro, sino de la decepción de no haberlo visto venir. Uno de los aspectos menos comprendidos de Tauro es su relación con el tiempo. Su ritmo no es apresurado ni impulsivo, su manera de vivir y de amar está marcada por la paciencia. Es el signo de las estaciones, de los ciclos que se cumplen sin prisa, de la seguridad que se construye poco a poco. Por eso, cuando alguien irrumpe en su vida con una traición, se siente como un invierno anticipado, como una helada que llega antes de que la cosecha esté lista. No solo le arrebatan la confianza, sino que le imponen un cambio para el cual no estaba preparado, una ruptura abrupta en su sentido de continuidad. La estabilidad para Tauro no es un capricho ni una simple necesidad emocional, es el fundamento sobre el cual edifica su existencia. No se aferra a la rutina por miedo al cambio, sino porque en la permanencia encuentra la paz, en la repetición de lo seguro halla la oportunidad de perfeccionar su mundo. Su amor por la estabilidad no significa que sea incapaz de adaptarse, pero sí implica que cualquier alteración en su vida debe tener un propósito, un sentido. Una traición, al ser un golpe inesperado a ese equilibrio, lo obliga a reajustar toda su visión de la realidad. Y no hay nada que deteste más que sentir que no tiene el control de lo que sucede en su propia vida. Otro aspecto que rara vez se menciona es el impacto físico que tiene la traición en Tauro. Al ser un signo de tierra, su conexión con el cuerpo es profunda, no vive sus emociones de manera abstracta, sino que las experimenta en su propia carne. Una decepción grave puede reflejarse en su alimentación, en su descanso, en su energía diaria. Puede perder el apetito o,
por el contrario, refugiarse en el placer sensorial como un intento de llenar el vacío. Puede sentir una tensión constante en su cuerpo, como si cada músculo se resistiera a aceptar la realidad. Su manera de procesar el dolor es silenciosa, pero intensa, y hasta que no encuentra una forma de liberarlo, puede cargar con él como una piedra invisible sobre sus hombros. A diferencia de otros signos que buscan apoyo inmediato cuando están heridos, Tauro suele retraerse. No porque no confíe en los demás, sino porque su orgullo le impide mostrarse vulnerable fácilmente. Prefiere enfrentar su dolor en solitario, reconstruirse en privado antes de permitir que alguien lo vea en su estado más frágil. Puede volcarse en su trabajo, en su hogar, en cualquier actividad que le brinde la sensación de que sigue teniendo el control. No es que niegue sus emociones, sino que necesita procesarlas en su propio tiempo y espacio. Y cuando finalmente decide compartir lo que siente, es porque ya ha llegado a una conclusión inquebrantable. La imagen de Tauro como alguien terco y posesivo no hace justicia a la profundidad de su carácter. Su aparente resistencia al cambio no proviene de una falta de flexibilidad, sino de un profundo respeto por lo que ha construido. No es un signo que tome decisiones a la ligera, y cuando se compromete con algo o alguien, lo hace con la intención de que sea para siempre. La traición no solo rompe su confianza, sino que le obliga a cuestionar su propia capacidad de discernimiento. Es una ruptura que va más allá de la emoción del momento y que afecta su forma de ver el mundo en el futuro. Pero si bien la traición deja cicatrices en Tauro, también le da la oportunidad de demostrar su mayor fortaleza, su capacidad de resiliencia. Puede que tarde en recuperarse, puede que necesite reconstruirse desde cero, pero cuando lo hace, se levanta con una determinación aún mayor. No es un signo que se deje vencer por la adversidad, sino que aprende a usar cada experiencia como un ladrillo más en la construcción de su propio imperio. Puede que se vuelva más selectivo, más reservado, pero nunca perderá su esencia. Porque al final, Tauro es la roca que resiste la tormenta, el árbol que sigue creciendo después del invierno, la tierra que, sin importar cuántas veces sea herida, siempre encuentra la forma de florecer nuevamente. Tauro no solo es el signo de la estabilidad y la lealtad, sino también el guardián de los valores tradicionales, el arquitecto de su propio mundo y el protector de lo que considera sagrado. Cada acción que realiza, cada persona que deja entrar en su vida, cada hábito que adopta, todo está cuidadosamente construido con un propósito. Para Tauro, la vida es una gran obra en la que cada detalle cuenta, y es por eso que la traición no es solo un golpe emocional, sino una sacudida a los cimientos mismos de su existencia. Muchos ven a Tauro como alguien terco, pero no comprenden que su resistencia al cambio no proviene del capricho, sino de un profundo sentido de identidad. No se aferra a una rutina por inercia, sino porque en ella ha encontrado un refugio, una estructura sobre la cual edificar su bienestar. Su sentido del tiempo es completamente diferente al de otros signos, él no vive para lo inmediato, sino para lo duradero. No busca gratificaciones efímeras, sino resultados que perduren. No confía fácilmente porque sabe que la confianza es un bien precioso que debe ser otorgado con prudencia. Pero cuando lo hace con la certeza de que ha encontrado algo valioso, algo digno de ser preservado. Este apego a lo estable lo lleva a desarrollar una capacidad excepcional para la paciencia. Tauro puede esperar lo que sea necesario si siente que vale la pena. Es el signo de la constancia, del esfuerzo sostenido, del compromiso inquebrantable. No abandona a las personas fácilmente ni se deja llevar por impulsos destructivos. Cuando se entrega, lo hace sin reservas, porque para él, el amor, la amistad y la confianza no son cosas que puedan cambiarse de un día para otro. Por eso, la traición no solo lo lastima, lo descoloca, lo hace dudar de su propio juicio, lo obliga a replantearse todo aquello en lo que creía. Tauro no es alguien que exprese su dolor con palabras vacías ni con explosiones emocionales descontroladas. Su sufrimiento es más profundo, más silencioso, más meticuloso. No es un signo que dramatice, pero su herida es real, y la carga en su interior hasta que encuentra una manera de convertirla en algo útil. Puede que al principio se aísle, que se refugie en su mundo interior, pero cuando finalmente decide enfrentar lo sucedido, lo hace con la determinación de alguien que sabe que no puede permitirse quedarse en el dolor para siempre. Lo que pocos entienden es que cuando Tauro decide cortar a alguien de su vida, lo hace de manera definitiva. No es un signo que disfrute los conflictos ni que busque la confrontación, pero una vez que toma una decisión, no hay vuelta atrás. No se deja manipular con promesas vacías ni con excusas.
Si siente que alguien ha roto su confianza de manera irreparable, lo elimina de su mundo sin resentimiento, pero con una frialdad que puede sorprender a quienes lo conocieron como una persona cálida y leal. No lo hace por orgullo, sino porque sabe que no puede permitirse abrir de nuevo una puerta que ya fue cerrada. La fortaleza de Tauro no radica solo en su capacidad de resistir, sino en su habilidad para transformar el dolor en aprendizaje. No es un signo que se quiebre fácilmente, pero cuando lo hace, se reconstruye con más fuerza que antes. Puede que la traición lo haga más cauteloso, más selectivo, pero nunca le arrebatará su esencia. Su capacidad de amar, de confiar, de entregarse sigue intacta, aunque ahora con un filtro más exigente. Pero más allá de su resistencia y de su capacidad de recuperación, hay un aspecto de Tauro que pocos llegan a ver, su nostalgia. No es un signo que viva en el pasado, pero sí que lo recuerda con intensidad. No porque quiera regresar a lo que fue, sino porque cada experiencia deja una marca en su interior. Puede que ya no busque a quien lo traicionó, que haya seguido adelante con su vida, pero en algún rincón de su mente siempre existirá la memoria de lo que pudo haber sido. No porque se aferre, sino porque simplemente no olvida. Tauro no es un signo que actúe por despecho ni que busque venganza, pero su ausencia es un castigo en sí mismo. Porque cuando se va, lo hace por completo, y deja un vacío que nadie más puede llenar. Su lealtad, su dedicación, su constancia son cualidades raras en un mundo donde todo parece fugaz y reemplazable. Y cuando alguien pierde su lugar en su vida, tarde o temprano se dará cuenta de que no hay nada que pueda sustituir lo que Tauro le ofrecía. Para Tauro, la vida sigue, pero no sin antes haber aprendido la lección. No se vuelve más frío ni más cínico, pero sí más sabio. Y mientras los demás siguen en su ciclo de relaciones superficiales y promesas rotas, él sigue construyendo, sigue creciendo, sigue avanzando con la certeza de que solo aquellos que realmente valen la pena serán parte de su historia.